Seguramente has escuchado el término fondo de inversión en muchas ocasiones, pero ¿qué estás comprando exactamente cuando entras en uno? Si estás dando tus primeros pasos en el mundo de la inversión, o si ya tienes fondo pero no terminas de entender cómo funcionan por dentro, o simplemente te interesa conocer qué son, este episodio es para ti. Pues vamos a analizar por qué un fondo no es un producto bancario, sino un patrimonio que te pertenece legalmente. Hablaremos de la realidad de los costes, de la lógica detrás de la gestión pasiva y de esa ventaja fiscal que permite que tu dinero crezca más rápido, sin términos complejos, solo la claridad que necesitas para tomar el mando de tu capital. Esto es Poder Entender, episodio 45. Para entender qué es realmente un fondo de inversión, debemos despojarnos de la idea de que estamos comprando un producto bancario. Cuando tú depositas dinero en una cuenta corriente, técnicamente le estás prestando dinero al banco, pasas a ser su acreedor y tu dinero forma parte de su balance. Si el banco quiebra, tu capital entra en el concurso de acreedores. ¿Qué significa en esencia? ¿Cómo se repartirá lo poco que queda de la empresa en cuestión entre todos aquellos a quienes les debe dinero? Muchas veces esto se hace según el marco legal de cada país y normalmente la empresa es intervenida por instituciones correspondientes. Sin embargo, en un fondo de inversión el dinero no pertenece a la entidad que lo gestiona ni a la que lo custodia. Es un patrimonio que pertenece exclusivamente a los partícipes. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si el fondo Crecimiento Estructurado maneja $1,000, ese dinero no es propiedad de la empresa que lo administra, en este caso la gestora del fondo. Ese capital se deposita en una cuenta independiente en el banco, llamémosle X, que actúa solamente como una caja fuerte o custodio. El banco mueve el dinero para comprar los activos que el gestor del fondo decida, pero esos $1,000 están legalmente blindados y separados de las cuentas propias del banco. Si el banco tiene problemas financieros, nadie puede tocar ese dinero porque le pertenece únicamente a los inversores. Esta estructura legal se remonta a 1924, con la creación del Massachusetts Investor Trust, el primer fondo mutuo moderno. La idea era revolucionaria, crear una estructura donde el pequeño inversor tuviera los mismos derechos de propiedad que un gran magnate. Si la gestora del fondo desaparece, el regulador simplemente asigna el patrimonio a otra persona. Esta protección al patrimonio del inversor es robusta porque el activo financiero está separado de la salud del negocio de quien lo administra. Es un contrato de confianza protegido por ley. En cuanto al funcionamiento del fondo, es casi como una compra al mayoreo. Reúne el dinero de muchas personas, que pueden llegar a ser miles, para comprar todas las acciones juntas y a ti te entrega una rebanada exacta de ese conjunto. Así, con una inversión mínima, obtienes un pedazo de cada empresa, sin el costo ni la complicación de comprarlas una por una. El fondo de inversión resuelve todo esto mediante la agregación. Al unir el capital de miles de personas, el fondo tiene el poder de compra de un gigante, permitiendo que alguien con apenas unos pesos sea dueño de una porción proporcional de empresas como Apple, Microsoft o Amazon. Esto democratiza el capitalismo, permitiendo que el beneficio del crecimiento global deje de ser un privilegio de las élites para convertirse en una herramienta al alcance de la clase media. Ahora bien, para que esta estructura funcione se necesita una unidad de medida que nos diga cuánto vale tu inversión en cada momento. Esta es el valor liquidativo. No es más que el precio de etiqueta de tu rebanada. Se calcula dividiendo el valor total de todos los activos en el fondo entre el número total de participaciones que existen. Es la cifra exacta que determina cuánto dinero recibirás si decides vender todas tus posiciones en ese instante. A diferencia de una acción, este precio se actualiza una sola vez al día, al cierre del mercado, reflejando el valor real y contable de tu pedazo del patrimonio. Esta estructura nos lleva a la primera gran batalla intelectual
de la industria financiera. Una que ha cambiado la forma en que el mundo entiende la inversión de las últimas 5 décadas. La diferencia entre la gestión activa y la gestión pasiva. En la gestión activa, tú le pagas a un equipo de profesionales, analistas con maestrías en las mejores universidades y acceso a terminales de datos que cuestan miles de dólares al mes para que intenten ser más listos que el mercado. Ellos analizan balances, entrevistan a directivos y utilizan algoritmos complejos para decidir qué comprar y cuándo vender. Su objetivo es quirúrgico: elegir solo a los ganadores y evitar a los perdedores. Es, en esencia, una apuesta por el talento humano, por la idea de que existe alguien capaz de ver una oportunidad antes que el resto del mundo. Sin embargo, esta búsqueda del alfa, que es esa rentabilidad extra por encima del mercado, tiene un precio muy alto en comisiones que muerden tu capital independientemente de si el gestor acierta o no. Por el contrario, la gestión pasiva nace de una cura de humildad matemática. En lugar de intentar predecir qué empresa será la próxima estrella, este modelo simplemente decide ser el mercado. Si un índice como el S&P 500 agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, el fondo de gestión pasiva las compra todas en la misma proporción. Aquí no hay analistas estrellas ni oficinas lujosas. El proceso está automatizado. La paradoja fascinante es que, al dejar de intentar ser el mejor, estos fondos terminan superando a la gran mayoría de los profesionales. No es magia, es pura lógica de costes y errores. Mientras el gestor activo debe acertar constantemente para compensar las altas comisiones que te cobra y los costes de mover tanto dinero, el fondo pasivo se limita a capturar el crecimiento natural del capitalismo global, con costes ínfimos y a veces cercanos al 0.05%. Los datos históricos son brutales. A plazo de 10 o 15 años, más del 90% de los fondos de gestión activa no logran batir a su índice de referencia. O sea, la mediocridad estadística del índice resulta ser la excelencia para el inversor retail. Para comprender la evolución de este mercado, debemos hablar del ETF como el perfeccionamiento tecnológico del fondo de inversión tradicional. Si el fondo de inversión es una compra al mayoreo, el ETF es esa misma compra pero cotizando en una vitrina que abre y cierra con la bolsa cada segundo. En un fondo mutuo tradicional, tú envías tu dinero hoy y no sabes a qué precio has comprado hasta que cierra el mercado. Es un proceso ciego y lento. El ETF rompe esa barrera mediante una estructura de negociación intradía. Aquí entra en juego una figura que el inversor retail no suele ver, pero que es el corazón del sistema: el participante autorizado. Entender la tipología de los fondos también requiere analizar cómo manejan el beneficio. Y justo aquí entramos en otra división operativa que es vital entender para tu estrategia de largo plazo: la diferencia entre los fondos de distribución y los fondos de acumulación. Esta elección no es un simple detalle administrativo, es la diferencia entre permitir que el interés compuesto trabaje a plena potencia o ponerle palos en las ruedas cada año. En un fondo de distribución, cuando las empresas que componen el fondo reparten beneficios, lo que conocemos como dividendos, ese dinero sale de la estructura del fondo y se deposita directamente en tu cuenta bancaria. Para alguien que ya vive de sus rentas y necesita ese flujo para pagar sus gastos, eso tiene sentido. Pero para quien está en la fase de construcción de su patrimonio, es una ineficiencia debido al impacto del lastre fiscal. Cada vez que ese dividendo llega a tu cuenta, Hacienda se queda con una parte muy importante. Y según cada país, el porcentaje puede ser realmente alto. Cuando esto ocurre, se está interrumpiendo el crecimiento y pagando peajes innecesarios a mitad del camino. Por el contrario, los fondos de acumulación son la verdadera máquina del interés compuesto. En este modelo, los dividendos nunca llegan a salir del fondo y el gestor los utiliza de manera automática para comprar más acciones de las empresas que ya componen la cartera. Tú no ves el efectivo en tu cuenta, pero lo ves reflejado en el aumento de valor liquidativo de tu participación.
La magia aquí reside en el diferimiento fiscal. Al no recibir el dinero físicamente, no se genera la obligación de pagar impuestos hoy. Ese dinero, que de otro modo se hubiera ido al Estado, se queda dentro del fondo trabajando para ti y generando más intereses durante décadas. Es la diferencia entre dejar de una bola de nieve ruede libremente por la ladera o detenerla cada pocos metros para quitarle un trozo. A lo largo de 20 años, esta sutil ventaja matemática puede suponer una diferencia de miles de dólares en tu patrimonio final, simplemente por haber evitado el roce de los impuestos. Ahora bien, la pregunta de si se gana dinero con los fondos de inversión parece sencilla, pero la respuesta real suele estar oculta tras varias capas de fricción que el inversor promedio no suele calcular. Cuando una gestora anuncia que su fondo ha rendido un 8% anual, está dándote una cifra bruta, una métrica de vanidad que no refleja el crecimiento real de tu patrimonio. Para entender cuánto dinero estás ganando de verdad, debemos hablar del TER, o ratio de gastos totales. El TER es la cifra que realmente debería importar, porque va mucho más allá de la simple comisión de gestión. Incluye los gastos de depositaría, los costes de auditoría y los gastos operativos del fondo. Si un fondo tiene una comisión de gestión del 1.5%, pero su TER es del 2%, ese medio punto de diferencia acumulado durante 20 años puede comerse una cuarta parte de tu beneficio final. Es una simetría estructural. El inversor pone el cuerpo y el capital, mientras que la entidad financiera pone una red de cobro que se lleva su parte sin importar si el mercado sube o baja. Pero ¿qué pasa si te digo que hay una capa de fricción todavía más profunda que rara vez aparece en los folletos? Los costes de transacción. Cada vez que un gestor compra o vende una acción dentro del fondo, se generan comisiones de corretaje y se paga el diferencial entre el precio de compra y venta. En los fondos de gestión activa, donde el gestor intenta ser dinámico, la rotación de la cartera suele ser altísima. Esta actividad frenética genera una factura invisible que se deduce directamente del valor liquidativo antes de que tú veas el rendimiento. Al final, después de restar la inflación, que es el impuesto silencioso que reduce tu poder adquisitivo, ese 8% inicial puede terminar convertido en un escaso 2% real. El gestor se ha quedado con una porción masiva de la riqueza generada, pero sin asumir ninguno de los riesgos que tú, como dueño del capital, has soportado. A este peso de los costes se suma un fenómeno estadístico en el cual debemos profundizar, porque es el gran truco de magia de la industria, el sesgo de supervivencia. La industria de los fondos es experta en la gestión de su propio historial y lo hace de una manera casi forense. Existe un estudio fundamental de la firma Morningstar que revela una realidad muy incómoda. En periodos de 10 años, casi la mitad de los fondos mutuos que existían al principio del periodo simplemente desaparecen. Existe un estudio de la firma Morningstar que revela que en periodos de 10 años casi la mitad de los fondos mutuos que existían al principio simplemente desaparecen. No es que dejen de rendir, es que dejan de existir. Son liquidados o fusionados con otros fondos que tienen mejores resultados para limpiar el historial de la gestora y que el inversor no vea las manchas en el currículum. Imagina que entras en un hospital donde solo ves a pacientes sanos y atléticos. Podrías pensar que es el mejor hospital del mundo, pero eso es solo porque no has visto el cementerio que hay en la parte de atrás. Eso es exactamente lo que ocurre con los fondos de gestión activa. Cuando hoy compras fondos en tu plataforma de inversión, solo estás viendo a los supervivientes, a los ganadores. No estás analizando la probabilidad real del éxito de una estrategia, sino el residuo de un sistema que entierra sistemáticamente sus propios errores. Para un inversor serio, la pregunta fundamental nunca debería ser ¿cuánto ganó este fondo el año pasado?, sino ¿cuántos fondos similares a este han muerto en los últimos 10 años? Solo cuando miras el cementerio entiendes el riesgo real. A pesar de estas sombras, la pregunta de si conviene invertir a través de ellos nos lleva a un factor
que va más allá de los números y que honestamente es donde se ganan o se pierden las fortunas. La protección contra nuestros propios sesgos psicológicos. Uno de los mayores enemigos de tu riqueza no es la inflación, ni las comisiones, ni una mala racha en el mercado, es tu propio comportamiento. Existe un concepto fundamental llamado el behavior gap o la brecha de comportamiento. Los datos demuestran que el inversor promedio obtiene una rentabilidad sistemáticamente menor que el propio fondo en el que invierte. ¿Cómo es posible que un fondo rinde un 10 y el inversor que está adentro solo gana un 6? Esto es debido a la impulsividad. Las personas tienden a entrar en los fondos cuando están en máximos, empujadas por el optimismo, y tienden a vender presa del pánico cuando el mercado cae y los titulares son catastróficos. Al invertir en un fondo, estás añadiendo una capa de abstracción saludable entre tus emociones y tu dinero. Al no ver la fluctuación diaria de cada acción individual, no ves cómo una empresa específica se desploma mientras otra sube. El ruido se amortigua. El fondo actúa como un amortiguador emocional, permitiendo que la disciplina se imponga sobre el impulso. Pagar una comisión baja en un fondo indexado no solo es pagar una gestión automatizada, es pagar por un sistema que te obliga a mirar el bosque en lugar de cada árbol, protegiéndote de tus propios instintos de huida cuando el mercado se pone difícil. Además de la paz mental, existe una ventaja estratégica que suele ser el motor oculto de las grandes carteras, especialmente en países como España: el diferimiento fiscal por traspaso. Este es el verdadero superpoder de los fondos de inversión frente a las acciones o incluso a los ETFs. En un sistema de inversión tradicional, si quieres mover tu dinero de una empresa que ya ha crecido mucho hacia otro sector con más potencial, tienes que vender, pasar por caja con Hacienda, el SAT o lo que aplique en tu país y reinvertir todo lo que te sobre. En un fondo de inversión se rompe esta regla. Te permite mover todo tu capital de un fondo a otro sin tener que tributar por el camino. Esto significa que el dinero que habrías pagado en impuestos se queda dentro de tu cartera, trabajando para ti y generando interés compuesto durante décadas. Imagina que después de 10 años decides que quieres ser más conservador y mueves tu capital de un fondo de acciones a uno de renta fija. Si lo haces a través de un traspaso, tu base de capital sigue intacta. Esta ventaja acumulada a lo largo de 30 años puede suponer un crecimiento del patrimonio final de más de un 20%, solo por la gestión inteligente del flujo impositivo. Estás utilizando el dinero que le debes a Hacienda para generar más riqueza propia antes de pagarlo definitivamente al final del camino. Sin embargo, para que este análisis sea verdaderamente honesto, debemos reconocer un riesgo que la industria financiera suele minimizar, y es el riesgo de correlación sistémica. Muchos inversores caen en la trampa de la falsa seguridad. Creen que por tener un fondo que invierte en muchas cosas están protegidos contra cualquier tormenta. Pero la realidad es que en momentos de crisis extremas, como ocurrió en el estallido de 2008 o en el shock de marzo de 2020, ocurre un fenómeno matemático brutal. La correlación entre activos tiende a 1. Esto significa que, cuando el pánico se apodera del sistema, da igual que tengas acciones tecnológicas, industriales o de consumo, todo cae al mismo tiempo, porque los grandes inversores institucionales se ven obligados a vender lo que sea para obtener liquidez. Para resumirlo, el fondo de inversión no es un escudo de invulnerabilidad contra las crisis globales, es más bien una estructura de eficiencia para navegar el crecimiento a largo plazo. Confundir diversificación con inmunidad es uno de los errores más costosos que puedes cometer, porque te lleva a asumir riesgos que no comprendes bajo la promesa de una seguridad que no existe. Y así llegamos a la convergencia de este episodio. ¿Qué es y qué no es un fondo de inversión para alguien que busca la libertad financiera? Bueno, un fondo no es una solución mágica para hacerse rico de la noche a la mañana, ni es un cofre donde debas depositar tu confianza ciegas esperando que otros hagan el trabajo sucio por ti. Es, en cambio, la herramienta definitiva de delegación inteligente. Conviene utilizarlo cuando tienes la madurez de reconocer que tu activo más valioso no es tu capacidad para analizar balances de empresas en tu tiempo libre, sino tu tiempo mismo.
La gestión profesional, siempre que sea de bajo costo, diversificada y transparente, tiene una probabilidad estadística de éxito muy superior a cualquier esfuerzo individual. Invertir en fondos es, por tanto, una decisión de humildad y de rigor. Es aceptar que la escala, la tecnología de los ETFs y la arquitectura legal del vehículo son herramientas superiores a tu instinto personal. Ahora recuerda esto: delegar la ejecución no significa abdicar tu responsabilidad. Aunque contrates a la mejor tripulación del mundo y compres el barco más robusto, la responsabilidad de trazar el rumbo sigue siendo tuya. Tú debes ser el guardián implacable de tus costes, el estratega de tu asignación de activos y el juez que decida cuando un vehículo ya no cumple su propósito. Al final, el fondo de inversión es el puente que te permite que tu ahorro de hoy se transforme en tu libertad de mañana. Pero el puente solo aguanta el peso si entiendes cómo está construido. El sistema está ahí para servirte, pero solo te servirá si mantienes el mando. Al fin y al cabo, este viaje hacia la autonomía financiera, tú sigues siendo el capitán del barco. Con esto vamos cerrando por hoy. Mi objetivo no es decirte en qué invertir, sino darte las herramientas para que entiendas el vehículo en el que tienes o tendrás tu dinero. Recuerda que la información por sí sola no es poder. El poder real aparece cuando la aplicas con criterio propio. No permitas que la complejidad del sistema te aleje de tus metas. Estudia, analiza y mantén siempre el mando de tu inversión. Gracias por escuchar. Hasta un próximo episodio de Poder Entender.